El libertario autodenominado anarcocapitalista Javier Milei ganó las elecciones presidenciales en Argentina. El extravagante y a veces violento economista, con prácticamente nula experiencia política, venció en la segunda vuelta al peronista y actual ministro de Economía, Sergio Massa, por 11 puntos porcentuales. Antes de entrar en funciones el próximo 10 de diciembre, Milei adelantó que visitará Estados Unidos e Israel y posteriormente, según ha dicho, implementará políticas como la privatización de la petrolera estatal y los medios públicos. Presumió que construirá el primer gobierno libertario de la historia de la humanidad. Lo cierto es que es un duro contraste para la región latinoamericana, que con presidencias como las de los izquierdistas Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador o Gustavo Petro han tratado de resolver problemas de forma conjunta y poniendo en el centro los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado y las soberanías. El miedo no es solo el impacto regional, sino que cada vez son más los triunfos de personas que se hacen llamar outsiders y que se hacen de clics y simpatizantes con discursos viscerales y de soluciones fáciles. ¿Podría haber un Milei mexicano en algún momento? ¿Qué nos dice su triunfo sobre los gobiernos de izquierda? ¿Hay otras figuras similares? ¿Cómo han sido sus gobiernos? ¿Por qué los poderes económicos transnacionales celebran el triunfo de Milei? De esto va hoy nuestra polémica en redes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda Luisa Canturrios y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Hashtag Argentina y permítame presentarle a nuestro panel de personas expertas. Alina Duarte, periodista e internacionalista, una voz de casa. Muchísimas gracias por estar una vez más por acá. Gracias por la invitación, querida Luisa. Además, disfrutas hablar de las derechas, no bien, así que muchas gracias. Muy fundamental escucharte en días como este. Eliezer Budasov es periodista, presentador y editor del podcast El Hilo. También muchísimas gracias por estar por acá, Eliezer. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Por ahí bromeábamos con que seguro hay mucho de tu pecho que no puede ser bodega, entonces importante escuchar voces de personas argentinas. Gracias también. Gracias. Y quien nos guiará a través de la neointeracción social, literalmente de la conversación digital, es como siempre el maestro Carlos Jiménez. Bienvenido y muchísimas gracias. Saludos hasta Monterrey. Saludos, Luisa, y un saludo también a los panelistas. Muchísimas gracias. Si les parece, vámonos directo para hablar del hashtag Argentina. Antes me parece importante decir que hay libertad absoluta de exposiciones en este programa. Entonces, cualquier cosa que se diga, siendo un medio público, es importante decir, es responsabilidad de quienes lo decimos. No es de ninguna manera una postura del Estado ni de este medio de comunicación. Es, digamos, una conversación entre panelistas. Entonces, creo que es importante decir eso también para arrancar. Quisiera que recordemos este pequeño video para contextualizar este triunfo de Javier Milei que ya veíamos en la cápsula inicial. Es un video que se hizo sumamente viral justo en la primera ronda, en lo que podemos, digamos, equiparar como precampañas, cuando Javier Milei tuvo sorpresivamente la mejor votación. Decía José Mujica, hay algo en Argentina que es el peronismo. Si les parece, lo escuchamos tantito y después regresamos para hablar de quiénes son las izquierdas y derechas en aquella nación sudamericana. Perdón, me están diciendo que estamos teniendo problemas con ese video, pero bueno, básicamente se le pregunta a José Mujica, el expresidente de Uruguay, cómo va el panorama, y él contesta, les leo rapidísimo los subtítulos del video, dice, en el mundo hay una economía para el resto del mundo y para Argentina hay otra, porque siempre nos sorprende Argentina. Y después dice algo así como, es una cosa indescifrable, pero tiene una mitología, el peronismo. La única explicación a que se postule a un ministro de Economía con 140% de inflación y en ese momento no vaya mal en las encuestas es el peronismo. Y quisiera empezar por ahí, porque me parece que peronismo es algo que escuchamos una y otra vez en las redes sociales. Por ahí nos dirás, maestro Carlos, esta como mística de izquierda de la que se habla en Argentina. Y por ahí quisiera empezar. ¿Cuál es el contexto, Eliezer, que tenemos que considerar? ¿Quiénes son los personajes de izquierda? ¿Quiénes son los de derecha? ¿Por qué se habla de kirchnerismo? ¿Qué dirías, digamos, previo a esta elección que tenemos que saber como mexicanos para entender exactamente a los actores? Bueno, es muy complicado en principio tratar de explicar el peronismo, es muy complicado tratar de entender, digamos, ¿no? O sea, los argentinos no lo entienden,
Y además hay que entender también una cosa, y es que el peronismo es un movimiento caracterizado, digamos, por el apoyo popular o, digamos, de alguna manera, un movimiento que viene desde hace mucho tiempo, que tiene una base muy importante en lo que podríamos decir la redistribución de la riqueza y las clases populares. Eh, lo que hay que entender es que el kirchnerismo que ha gobernado el país en las últimas décadas es de alguna forma una versión progresista del peronismo, porque el peronismo ha tenido, digamos, un poco representantes de todo el arco político, ¿no? A mí siempre, y con esto voy a cerrar, me gusta contar una anécdota de en un momento, digamos, cuando Perón está exiliado en Guardia de Hierro en España por, digamos, bueno, lo que se llamó en un momento la Revolución Libertadora, que básicamente es un golpe de Estado que lo quita, digamos, del país. Hay un periodista que lo entrevista, creo que es de la BBC, y que le pregunta cómo está compuesto, digamos, políticamente el país. Entonces, Juan Domingo Perón dice, bueno, hay, no sé, un 30% de gente de izquierda, un 30% de conservadores, hay gente de centro, va recorriendo el arco político, y el periodista le pregunta, pero bueno, ¿y los periodistas y los peronistas cuáles son, digamos, ¿no? Y Perón dice, no, 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 peronistas son todos, digamos, ¿no? Y es una buena forma de verlo, porque si tú quieres, en algún momento lo podrías pensar como un PRI, digamos, de alguna década, pero en realidad podríamos decir que sí, y obviamente en estas elecciones representaba, si se quiere, a una izquierda, digamos, de nuevo, a un movimiento político que está focalizado un poco más, digamos, en los sectores populares y en algún tipo de distribución. Claro que todo eso está muy quebrado, digamos, como ha estado quebrada la economía argentina, ¿no? Pero estos comentarios que han salido de, no sé, un movimiento socialista o comunista o la gente que, digamos, que directamente lo asocia así, no tiene la menor idea de lo que ha sido, digamos, el peronismo en la historia argentina, ¿no? Alina, un poco seguir con esa misma pregunta. Justo ya nos pone más contexto Eliezer, este movimiento de Juan Domingo Perón y Evita, digo, podemos literalmente hablar de un análisis de 7 décadas, ¿no? Y de actores precisamente múltiples. ¿Por qué se decía que Massa era el candidato del peronismo, del kirchnerismo, y cómo juega eso en quizá un hartazgo que llevaría al triunfo a Milei? Y también sumar eso, ¿no? Milei, Javier Milei, pues entonces, ¿de quién es candidato? Dice él, no respondo a intereses políticos, pero así como libre de intereses e independiente tampoco, ¿no? Totalmente, querida Luisa, pues ya en estos últimos años lo que hemos visto es que incluso en Argentina forma parte de esos primeros grandes movimientos progresistas, nacionalistas, que incluso, ¿no? En esta lógica de descifrar el progresismo, que también es un poco como el peronismo, que es todo y nada, ¿no? Sí. Son los movimientos progresistas que no se definen como socialistas, como comunistas, que se definen de izquierda y rescatan a algunos de, digamos, de las mejores experiencias nacional revolucionarias del último siglo, pero no terminan de digamos, ser un movimiento anticapitalista, ni mucho menos. Y es ahí en donde surge un Néstor Kirchner de la mano de un Hugo Chávez, que después también desembocaría en un movimiento regional junto con Evo Morales, con Rafael Correa, y formarían la llamada década ganada, ese primer gran momento latinoamericano en los últimos 20 años, en los cuales se va avanzando no solo en alianzas regionales, sino también en el rescate de la soberanía nacional a través de la recuperación, en este caso en Argentina, por ejemplo, el tema energético también fue fundamental, el tema de también la distribución de las tierras, que todavía hace falta, creo yo, una gran reforma agraria también en Argentina, pero bueno, se avanzan en varios pasos, lo mismo que ocurrió en otros países con sus particularidades, evidentemente.
Y después de un Néstor Kirchner, pues viene una Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que viene un poco a avanzar, a dar continuidad. Sin embargo, al igual que en América Latina, se vienen enfrentando a una oleada, así como de las izquierdas van avanzando, las derechas también. Hemos hablado aquí, se identifica un punto de quiebre en América Latina, justo en México en el año 2004 con el desafuero Andrés Manuel López Obrador, en donde se ven las primeras fórmulas de los medios de comunicación y el Poder Judicial actuando en conjunto, y Argentina evidentemente no fue la excepción, ¿no? Los grandes medios de comunicación, aquí tenemos al duopolio televisivo por excelencia. Sin embargo, pues allá también La Nación, ¿no? Estos grandes medios corporativos emprendieron toda una campaña mediática en contra del peronismo, así fuese un arcoíris ideológico. El peronismo evidentemente está satanizado, así sea peronismo de izquierda, peronismo de derecha, el peronismo en sí, ¿no? Es un poco esa idea de criminalización, de estigmatización, y después obviamente del kirchnerismo, ¿no? Y eso deriva a estos grandes discursos de odio, ¿no? Que son brutales en contra de Cristina. Yo creo que es una de las políticas más allá de sus posturas ideológicas, estemos de acuerdo o no con ella, es evidente que la campaña mediática en su contra ha sido atroz, como lo ha sido en contra de Lula, como lo ha sido en contra de Rafael Correa, y eso derivó incluso a que hace un año estuviéramos hablando de un intento de magnicidio en su contra, ¿no? Eso creo que es como ese punto cumbre en el cual vemos cómo se materializan estas campañas que desde hace décadas se vienen sistematizando. Entonces, ahí obviamente ya con este perfeccionamiento de las derechas surge un Javier Milei, que efectivamente lo decían al inicio, la cápsula, lo decías tú, Luisa, pues no necesariamente está anclado a la vida política, ¿no? Digamos, a la gestión pública en Argentina, pero sí es un personaje perfectamente creado desde hace ya un par de años, que ha venido subiendo como espuma en todos los medios de comunicación, que a pesar de que se le minimizaba todavía hace un año, pues hemos visto los efectos de esta. Y pues obviamente ya habrá forma de hacer el paralelismo en lo que estamos viviendo en México. Dicen, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Ejemplos de los Mileis mexicanos, lamentablemente creo que ya tenemos unos cuantos. Llegaremos a eso, porque es una de las preguntas justo de este espacio, si podría haber un Milei mexicano. Sí, como bien dices, es un personaje, digamos, del que sabemos, corríjanme ustedes, pero más o menos como desde 2013, que empieza a tener apariciones pues en la televisión, en sus videos de YouTube, en todas las redes sociales, ahora con este estilo como muy extravagante. Entiendo que daba clases públicas en parques, digamos, y logró sobre todo, digamos, a juventudes, ¿no? Que le seguían, juventudes que precisamente no crecieron con los horrores de las dictaduras, ¿no? Javier Milei es un negacionista justo de esta etapa argentina, y más bien ofrece soluciones fáciles creando enemigos ficticios, ¿no? Como, ¿por qué hay problemas en, no sé, la dinámica social? Por culpa de las feministas. ¿Por qué no hay trabajo? Por culpa de los migrantes, ¿no? Es como una forma muy fácil, digamos, de estas ultraderechas anti-Estado, pro-libre mercado, de como generar adeptos a partir de mensajes muy viscerales. Entiendo que tuvo el récord de ausentismo en su único cargo público como diputado, y aún así, sin ninguna experiencia, ningún partido, digamos, nadie más. No creo que no hay en la historia alguien que llegue justo sin gabinete, sin nada, pues será quien gobierne. Y sí vale la pena como sentarnos a tratar de explicar esto. Hernán Gómez, que es justo conocido por este tipo de confrontaciones literalmente pues de a pie, publicó este video que me llamó mucho la atención. Si les parece, lo vemos tantito y regresamos, maestro Carlos, para que nos cuentes por lo menos qué sentimiento se recoge de la conversación en las redes. Es una entrevista que hace en Buenos Aires durante la celebración del triunfo de Javier Milei. Vamos a escucharla unos segunditos. Cuéntame qué sientes, no, de México. Ay, cuéntame qué sientes hoy. Mi hija está en México. ¿Sí? Bueno, nada. Mi hija se llama Rocío del Cielo García. Soy madre soltera, estudié abogacía. Mi hija se recibió a los 22 años de abogada. Sí. 9.11 promedio, mi hija, un bocho. Y se fue hace 2 años a tu país, Sí. porque este país no le daba más nada. Ya. No le dejaba irse de viaje con las amigas, pagar en cuota el viaje. No podía hacer nada, estaba presa en su país. Debe ser terrible no poder irte de viaje, ¿no? No poder irte de vacaciones con tus amigas, trabajar, Sí. no tener hospitales públicos, porque los políticos no van a los hospitales públicos, van a Otamendi,
van a los cercos, no van al hospital público, no mandan a los hijos a las escuelas públicas. Entonces, los políticos son todos unos chantas y nos cansamos. Cuéntame para ti qué significa el triunfo de Milei. Libertad. Poder decir esto, libertad. Mérito, mérito, mérito. Estudiar. El que estudia puede crecer. Es mentira que no creces. Si estudias, creces. ¿Desde cuándo apoyas a Milei? Hace 3 años, desde el 2021. ¿Eres militante? No pertenezco. O sea, hoy fiscalicé a Donoren en Lanús, que es un partido hiperperonista donde ganó Julián Álvarez. Ganó muy bien. Y tengo amigos de la Cámpora, tengo amigos K. O sea, puedo hablar con mi gente que es contraria de pensamiento y no los odio. Pero Cristina hizo que todo el mundo se odie con todo el mundo. Entonces quiero que se acabe Cristina para que se pueda acabar la grieta. Que no hoy saludaba a los... Que se acabe, Cristina. Que se acabe Cristina, que se vaya. Que Dios se la lleve arriba con Néstor. Ahora lo que O sea, ¿le deseas la muerte? Que se vaya arriba. O sea, que se muera. No, que se vaya arriba. Arriba está Soy Néstor, católica. en el cielo. Es que no sé si va a poder pasar. El Free Pass no lo va a tener. Porque arriba hay que ir a la... Digo, ¿y por dónde empezar a reaccionar a esto, no? Pero un poco, pues, complementando esto que decías de los sentimientos muy exacerbados, Alina, y preguntarles para cerrar este bloque, maestro Carlos, pues, si esto mismo que se vivió en las calles es parte de la discusión en redes que suele ser mucho más visceral por la posibilidad de anonimato, ¿no? ¿Qué recogiste en tus análisis? Sí, antes de empezar el análisis, me gustaría comentar un reciente análisis que acaban de publicar científicos de la Universidad de Binghamton en Nueva York, y precisamente lo titulan La influencia y la excentricidad en las redes sociales. A ver. Y viene a colación por el tema de este personaje que se ha construido alrededor de Javier Milei desde hace varios años. Él se presenta como pues estas ideas excéntricas, y no solamente ideas, sino actuaciones que rayan en lo absurdo, ¿no? Como cargar una motosierra, brincar, vestirse de león, vestirse de superhéroe, ponerse una capa, brincar, gritar, insultar, a todo tipo de cuestionamientos, ¿no? Esta investigación también aborda cómo pues esta, digamos, estrategia de algunos políticos o actores, personajes de espectáculos también, pues la finalidad de ellos es ganar adeptos. Podemos, por ejemplo, ahí ver cómo en un pequeño lapso de tiempo, porque fue, digamos, muy intenso la interacción, y yo pude calcular ahí más de casi 200 posts por minuto sobre Milei. O sea, este es un fenómeno de redes que no se había visto ya en varios tiempos, en un gran periodo de tiempo, y sin duda pues es un fenómeno mediático, tanto en las redes como en los grandes medios en Argentina. 200 posts por minuto, ¿dijiste? 200 posts sobre Milei por minuto. Ok, ¿orgánicos o inorgánicos? Es decir, ¿puede ser que haya habido mucha conversación o fue artificial? Lo vamos a ver en una siguiente gráfica, y gran parte de esta conversación, Argentina y bueno, Milei y esta parte de la ultraderecha, digamos, sudamericana, conforman una gran red. Recordemos que hay personajes, trolls y bots que, digamos, apoyan tanto a partidos de derecha en España como Vox, tanto a personajes de derecha en México incluso. Y bueno, ellos tratan, digamos, de fijar una narrativa. Esto se ha visto desde las primeras 15 mediciones, en la primera, como bien dijiste, lo que llaman las pre-campañas o primera vuelta. Y bueno, desde allí empezaron a, digamos, a exacerbar con sentimientos muy negativos la conversación digital, digamos, en torno a esta elección. Pero voy más allá, sobre el estudio que le estaba haciendo referencia. Esta excentricidad de algunos actores pues promueve la gran interacción digital, puesto porque todos quieren pues digamos ser influencers o influir en una parte de la sociedad. Pero el estudio va más allá al señalar que cuando todos persiguen lo mismo, la sociedad en sí ya es una sociedad excéntrica, y eso tiene graves repercusiones o impactos muy serios en el futuro de una sociedad. Y hace la analogía como cuando te subes a un ascensor, pues como todos dentro del ascensor van hacia arriba, parece que nadie se está moviendo. Entonces ese es un peligro, y señala que debe de haber estudios más a profundidad de cómo medir que una sociedad entera se está moviendo hacia la excentricidad. Es decir, hacia temas, por ejemplo, que llegue un Javier Milei
que está en contra de todas las cuestiones, por ejemplo, de la toma de decisiones por parte de las mujeres, en contra de los colectivos, en contra de los derechos de la comunidad lésbico, gay, etcétera, ¿no? Está en contra de todo lo que se ha luchado durante años desde la izquierda y otros movimientos progresistas. Entonces, eso lo hace en nombre de la libertad. Como bien decía ahí en la entrevista la señora con Hernán, pues ellos tienen la palabra libertad grabada ahí en su psique, y pues sabemos que la ultraderecha es todo menos libertad. Entonces, incluso lo vamos a ver un poco más adelante, cómo se escudan incluso para manejar estas redes de alto impacto viral en personajes. Por ejemplo, hay una cuenta troll que apoya a Milei que se escuda en el nombre de Julian Assange. Entonces, vemos que pues es algo paradójico, ¿no? Contradictorio totalmente. Y bueno, esta es parte de lo que yo encontré. Más adelante voy a desmenuzar un poco más el análisis, pero sí, estas redes de influencia viral se basan mucho en la excentricidad, y pues Milei es el claro ejemplo de que eso puede llegar a tener un impacto de voto real. Porque pues sí, las elecciones, mira, ahí te decía que dos de los actores que estuvieron tuiteando ese día sobre el triunfo de Milei es un tal Eduardo Menoni, un periodista, y que él se autonombra el creador de la plomoterapia. Es decir, a los ladrones, si tú tienes una pistola y los puedes matar allí, los tienes que matar. Entonces, ese periodista atribuye esta estrategia, ¿no?, de combate a la delincuencia. Y luego tienes la otra cuenta que emula ser Julian Assange. Obviamente eso no es real, es una fake, es una cuenta bot, una cuenta troll. Y todo el timeline de esa cuenta de supuestamente Julian Assange, pues es en apoyo a Milei. Entonces, fíjate cómo se mimetizan con la izquierda, con la derecha, y van construyendo estas narrativas tanto de odio, tanto de exclusión, y bueno, con estas ideas extravagantes como de decir, pues voy a quitar el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, voy a quitar el cuadro o esta figura de Perón, de Evita Perón, del Ministerio de Bienestar, ¿no? Déjame guardar justo esa parte para más al rato, porque otra de las preguntas que tenemos listas es justo qué tanto va a poder hacer de verdad. Entonces, déjenme ir a un corte rapidísimo, son un par de minutos y regresamos. Mientras, les recuerdo a nuestra audiencia que nos puede hacer llegar sus quejas, sus sugerencias, sus preguntas, @canal 14MX. Le estamos haciendo hoy una encuesta que le comparto a la vuelta de esta pausa. Muchas gracias otra vez por su sintonía en la señal de Canal 14 y particularmente de esta hashtag polémica en redes. Permítanme sumarles a la discusión algunos datos. Leía por ahí que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos decía a corte de este año del 2023 que hay 4 de cada 10 argentinos y argentinas en pobreza. La mitad de esa población, más bien la mitad de la población de 14 años, las infancias y adolescencias, viven por debajo de la línea de pobreza. Y pongo este dato sobre la mesa junto con este tuit del economista Mario Campa, que en realidad lo que publica es una pues especie de cartel o pues sí, programación de este evento CIPAC, que hubo en México, esta conferencia de partidos conservadores. Y si uno ve las banderitas de las y los invitados, hay de España, Colombia, Chile, Estados Unidos, México, precisamente Argentina. Javier Milei fue uno de los invitados, digamos, estrella a esta conferencia que se dio en México, convocada por Eduardo Verástegui, quien aspira a la presidencia también en nuestro país. Y les preguntaba por eso, porque evidentemente hay, digamos, problemas tangibles para la sociedad, ¿no? Estos datos de pobreza, estos datos de inflación, evidentemente hacen que la gente quiera respuestas, ¿no? El problema es que eso está pasando, digamos, en un vaso comunicante simultáneamente en muchas geografías, en muchos países del mundo, y hay una red de personas que se dicen libertarias que se está organizando bastante bien justo para tratar de ocupar espacios ya no solo en lo privado,
sino en lo político, en la función pública. Y el problema de esto es que no necesariamente quieren resolver estos problemas, aunque digan que sí, sino que quieren justamente abrir la posibilidad de que los actores privados intercedan mucho más. Preguntarles un poco por esto, ¿cómo es que están creciendo fenómenos como Milei al grado de llegar a gobernar? Eliezer, no sé si quieras decir algo también sobre el bloque anterior y un poco preguntarte por esto, ¿no? ¿Cuál es el caldo de cultivo para estas ultraderechas? Bueno, en Argentina, en realidad, digamos, el triunfo de Milei, un triunfo tan categórico, porque Milei sacó casi 12 puntos de diferencia por encima del candidato oficialista Sergio Massa. Claro, hay que tomar una base de punto de partida y es un poco esta estadística que tú estabas leyendo, Luis. Argentina tiene alrededor de un 40% de la población en la pobreza, y hay que agregar un dato muy importante que es, este año lleva un 140% de inflación acumulada, ¿no? Entonces, lo que hay claramente, digamos, es una distancia entre lo que, digamos, como la dirigencia política tradicional consideraba el estado de la población y realmente el nivel de hastío, digamos, y de cansancio y de batalla que están teniendo un montón de sectores que habitualmente, digamos, han sido sectores atendidos o los sectores a los que, digamos, generalmente apunta el peronismo, ¿no? Ha habido un divorcio en eso. Yo creo que después hay un montón de factores de los que se hablaron un poco, digamos, en el primer bloque, y son cosas que deberíamos explorar, que tienen que ver con la desinformación, que tienen que ver con el bombardeo en redes, que tienen que ver con algo que tú decías también, y es que un núcleo importante de los votantes de Javier Milei son generaciones, digamos, más jóvenes, la gente que vota por primera vez hasta los 23, 24 años, esa gente que ni siquiera, no solamente no ha vivido la dictadura, digamos, ¿no? Que terminó en 1983, sino que tampoco ha vivido, digamos, la crisis del 2001, que fue un gran quiebre en el país, también motivado por una profunda crisis económica. Lo que me parece es que además ese tipo de jóvenes nunca han vivido en un país que no tuviese inflación, ¿no? Y entonces hay una cosa que nosotros hicimos en un momento, un episodio donde el padre es kirchnerista, el hijo es mileísta y discuten entre los dos. Y básicamente lo que el hijo está diciéndole al padre es: yo no puedo creer que no estés dispuesto a probar nada nuevo, digamos, ¿no? Bueno, hay cosas que evidentemente no probamos porque son soluciones suicidas, ¿no? O sea, no porque, digamos, no porque sea nuevo necesariamente vamos a hacer cosas que objetivamente no están sostenidas en ninguna estadística, en ningún dato, pero digamos hay mucho de esto de ruptura, de simplemente, y hay una marca ahí importante, no necesariamente la gente que votó a Milei votó toda la derecha que él representa, digamos, ¿no? Y el conservadurismo, no toda la gente está en contra de la ley que permite, digamos, la interrupción voluntaria del embarazo, no toda la gente que lo votó quiere de nuevo los militares en la calle, la gente que lo votó es principalmente porque está harta, digamos, y un componente central en ese hastío tiene que ver con lo económico. Ahí después yo voy a dejar la palabra, digamos, a mis compañeros, porque yo que vivo en México hace 7 años, pero soy de Argentina y he vivido en distintos países de América Latina, yo creo que también hay una perspectiva diferente desde Argentina, digamos, respecto a toda la región, a lo que es inseguridad, que Argentina tiene la cuarta tasa más baja, digamos, de América Latina, a lo que es, digamos, también una situación de pobreza extrema, pero eso no quita, digamos, que una sociedad vive los problemas como la sociedad la vive, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay básicamente es un intento de ruptura y no necesariamente, digamos, una convicción respecto de las cosas que prometía Milei, aunque también hay de eso, ¿no? Pero en el sentido de este gran número, digamos, que lo lleva a tener una victoria por casi 12 puntos, lo que hay básicamente es un modo de romper con lo que venía siendo, digamos, la política tradicional de las últimas décadas.
Déjame poner solo para complementar esto que dices, un posteo que encontré en Instagram que es de la BBC. Es pues básicamente los distritos, los resultados electorales por provincia y se ven más o menos así. Lo que vamos a ver a continuación es en color morado la votación donde ganó Milei y en color azul donde ganó Sergio Massa. Dice la BBC, le llaman la marea violeta. Esa es la expresión de medios y expertos en Argentina para referirse a la manera en cómo Javier Milei logró este 19 de noviembre una victoria contundente. Como bien dices, quizá no es que hayan votado ideológicamente, sino en este hartazgo que de hecho se terminó apropiando, ¿no? De que se vayan todos, en realidad no es lo que él lo reivindicó, pues creo yo, para mal, pero sí es este hartazgo. Alina, déjame sumarte un par de tweets más para seguir con la conversación. Uno es de Nayib Bukele, que en realidad le contesta a Gustavo Petro, al presidente de Colombia. Dice primero Gustavo Petro, ha ganado la extrema derecha en Argentina, es la decisión de su sociedad, triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Un poco lo que decía Eliezer ahora, ¿no? Pues es verdad que hay muchos problemas, pero quién sabe si esta sea la solución. A título personal, por supuesto, creo que no. Y Nayib Bukele contesta, ahora dilo sin llorar. Me parece que ya es un fuera máscaras absoluto. Y bueno, ahí está Nayib Bukele, a quien también muchos pues, líderes de opinión, como el propio Mario Vargas Llosa, ¿no? Han llamado como milagro por implementar políticas que no respetan los derechos humanos, simulando un poco resultados como el de una supuesta reducción de la inseguridad, pero ¿a costa de qué? Entonces, te pongo ese sobre la mesa y rapidísimo, ya para no extenderme mucho más, el que también fue sumamente viral, ¿no? De Elon Musk, que dice, la prosperidad ya viene para Argentina. No podemos obviar que Argentina es parte del triángulo de litio. Elon Musk hablaba hace un par de años de la importancia de dar golpes de Estado a, por ejemplo, Bolivia, cuando él claramente necesita esta materia, ¿no? Entonces, un poco preguntar quién está festejando este triunfo y si eso no tendría que ser una red flag o bandera roja evidente. Bueno, ya es una bandera, pero más que roja, es una bandera bueno, sí. Que de verdad son los peores, ¿no? Discursos y también prácticas de odio a escala global. Así como hablaba yo en un momento, bueno, hace unos momentos, que había un punto de quiebre en 1998 cuando Hugo Chávez gana la presidencia y después se empieza a desembocarse una serie de alianzas y de movimientos progresistas en la región que permitieron esa década ganada. Lo cierto es que después, al momento en que hay estos retrocesos, pues hay varios factores sobre los cuales, recordemos que no es que hasta apenas esté llegando la ultraderecha a Argentina, ya llegó una derecha un poco más light, Mauricio Macri, pero que es el antecedente directo a lo que estamos viviendo hoy en Argentina. A la gente se le olvida bastante, no necesariamente fue Sergio Massa o el kirchnerismo quien llevó a este momento a Argentina, es decir, una vez que regresa alguien como Alberto Fernández, digamos al frente de las izquierdas en ese momento de Argentina, dentro de lo que cabe, ciertas izquierdas, pues lo que vemos es que no logra recuperarse de ese endeudamiento, que además era el préstamo más grande que en su historia el Fondo Monetario Internacional hubiese dado y que era impagable a todas luces y que así como entró ese préstamo en Argentina, pues se fugó todo el capital, ¿no? Entonces parte de las demandas en las calles argentinas era el que la paguen quienes la fugaron, ¿no? O sea, y eso movilizó a mucha gente. Recordemos que también uno de los grandes logros de Néstor Kirchner fue acabar con ese endeudamiento justo con el Fondo Monetario Internacional, contrario a Alberto Fernández, que fue a negociar pagos que además de ser un préstamo ilegal, pues no convencieron evidentemente a millones de argentinos y argentinas que no sabían por qué tenían que pagar una deuda que no adquirieron y de la cual tampoco se beneficiaron. Entonces, ese descontento se sumó a estos medios de comunicación, a este poder judicial, que a ver si nos sentimos un poco empáticos aquí en México, porque fue ese mismo Poder Judicial quien obstaculizó en este momento, bueno, en varios momentos trataron de encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner, le quitaron todos sus derechos políticos, no pudo incluso volver a ser presidenta o siquiera candidata, justo porque estuvo obstaculizada bajo argumentos totalmente irrisorios que no son distintos a los que vimos en los últimos años con Lula, que le decían que no tenían pruebas, pero tampoco dudas, en el caso de
Rafael Correa, que lo acusaron de influjo cíclico, ¿no? Desde Bélgica por haber, según alterado a la gente que saliera a protestar. Es decir, hay un montón de cargos, ¿no? Que el Poder Judicial en América Latina se ha inventado para perseguir a este tipo de liderazgos de estos movimientos progresistas, y ahí es en donde surgen estos espacios donde también se articula la derecha, y no es casualidad que hace un año fuera esta cumbre de CIPAC, esta cumbre de acción política conservadora en la Ciudad de México, dado el rol que está jugando México, y vino el hijo de Jair Bolsonaro, estuvo Javier Milei, estuvo también incluso José Antonio Kast, que también fue el candidato de ultraderecha en el caso de Chile, mandó un mensaje Donald Trump, estuvo Steve Bannon, quien estuvo detrás no solo de Donald Trump, sino también de Jair Bolsonaro, y se van rearticulando, y los miedos son que así como Javier Milei no era necesariamente un personaje, un liderazgo de las masas, pues se pueden ir creando. Y para cerrar, retomo esto que publica hace un día, 2 días, Atilio Borón, sociólogo argentino, que hace poco estuvo por acá, lo pude entrevistar, y él publica que dice, Milei era un outsider en el campo político, más no así en el mediático. Mariana Moyano, la periodista lamentablemente desaparecida hace pocas semanas, comprobó que aquel fue el economista más consultado por programas de radio y TV en 2018. Según esta fuente, en este año le hicieron 235 entrevistas y tuvo 193.547 segundos de aire. Ningún personaje de la vida política ni de lejos se acerca a estos guarismos, y lo mismo ocurrió en los años subsiguientes. En otras palabras, una construcción mediática prolijamente planificada. Entonces, estamos hablando de eso, ¿no? Del gran poder que todavía tienen los grandes medios de comunicación, de las alianzas, los dineros, ¿no? Que hay detrás de estas campañas, y eso genera esas reacciones. En el caso de Nayib Bukele, pero también vimos la felicitación, le hizo videollamada a Jair Bolsonaro, le mandó un mensaje de felicitación Donald Trump. No solamente es Nayib Bukele, aquí en el caso, vimos que la pusieron contra las cuerdas a Xóchitl Gálvez, a Salinas Pliego, que también representan esos intereses de esa ultraderecha, ¿no? También Felipe Calderón, Vicente Fox, es decir, hay un montón de personajes que se ven reflejados en ese Milei aquí en México. Ahí tenemos el tuit, nada más para no obviar esto que dice Salina, efectivamente. Escribió Xóchitl Gálvez, en Latinoamérica soplan vientos para mejorar nuestros países. El pueblo argentino le puso un alto al mal gobierno y los malos resultados. Mi reconocimiento por esta histórica jornada electoral, felicitaciones al presidente electo Javier Milei. E incluso, yo recupero este tuit porque me llamó mucho la atención, Ciro Murayama, el ex consejero del INE, tan confrontado con esta administración, incluso él le contesta, qué preocupante que Xóchitl Gálvez se llegue a identificar con Milei. El tipo es de extrema derecha que ni siquiera condena los horrores de la dictadura argentina. La alternativa a malos gobiernos de izquierda no es la ultraderecha, sino ojalá un centro democrático. Digo, eso es ya muy su postura, pero digamos es claro pues sí, la condena, digamos, a las felicitaciones a Milei desde nuestro país. En el siguiente bloque vamos a hablar un poco más a fondo. Te quisiera preguntar, maestro Carlos, ¿con qué cierras? ¿Qué otro análisis nos compartes para terminar este segundo bloque? Y mira, sobre la construcción, como viene Rolina, mediática de Milei, pues está también acompañada en las redes sociales, ¿no? Desde hace varios años, como les decía, hay una red global o internacional de derechas, de extrema derecha, que podemos trazar partidos de derecha desde Alemania, en España con Vox, el movimiento de Trump en Norteamérica, en México con los empresarios agrupados con Claudio X, en Sudamérica, en Argentina. Es decir, hay una red extensa, digamos, de influencers que promueven la idea de libertario, por eso se denominan ellos libertarios. Incluso, pues, aquí en México está el famoso México Libre, ¿no? Que promueve pues, actores de derecha, salidos del PAN y miembros de este partido, ¿no? También del PRI, etcétera, ¿no? Entonces todos conforman un bloque internacional de apoyo. Yo, por ejemplo, había trazado algunas tendencias en contra del presidente López Obrador, donde había bastante cuentas argentinas, sudamericanas, ¿sí? Españolas. Entonces te das cuenta de que esta red actúa así, como una red global. Y bueno, finalmente, pues esta construcción de narrativas en los medios digitales y después en los medios tradicionales, pues tiene un impacto, ¿no? Y aprovechan estos momentos, digamos, de crisis. Por ejemplo, tuvimos
Sabemos que la derecha, pues en su caso más extremo, pues da golpes, ¿no? Pasó en Bolivia, pasó en Perú, entonces, etcétera. Y estas cuestiones se pasan de largo, ¿no? Y para Estados Unidos, que es el gran financiador de estos lobbies ultraderechistas en nuestros países sudamericanos llenos de recursos naturales, pues ellos van a disfrazarse de lo que sea, ¿no? En el caso de Argentina, Javier Milei fue el payaso perfecto, es decir, ávidos de una resolución inmediata de las crisis, pues presentan a este personaje que en 5 años logró ser presidente de la República con los medios corporativos o tradicionales de comunicación, ayudado y respaldado por una vasta y extensa red de troleo y de influencers pro derecha. Esto hay que decirlo porque es muy grave y puede ocurrir en México. A lo mejor esta es la parte final del programa, pues yo creo que hay mucho riesgo porque se han metido en México en contra de la Cuarta Transformación. Yo he visto y he trazado distintos y varios tendencias que ellos han organizado desde Sudamérica, especialmente con este movimiento libertario, ¿no? Recordemos que Javier Milei pues es parte de esta digamos, comunidad que ahí tuvimos a esta Gloria, no recuerdo el nombre, Álvarez. Que decía Gloria Álvarez, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Hay diversos actores que incluyen el propio ahora candidato o aspirante a candidato independiente Verástegui, ¿no? De ultraderecha, apoyado y financiado. Entonces, ahí está. No por nada, como bien dijo Alina, hicieron su cumbre internacional aquí en México. Entonces, quizás sea el próximo objetivo, puede ser. Entonces, ya ganaron en Argentina y pues yo creo que la joya de la corona latinoamericana sin duda es nuestro país, México. Entonces, el riesgo está latente, no hay que, digamos, perder de vista eso, porque pues finalmente es un país con vastos recursos naturales. Mira, ¿por qué no van a países como Haití, ¿no? Que tienen una gran tragedia humanitaria social? O sea, nadie lo pelea porque pues no hay ahí recursos, entonces se van y se enfocan en los países con recursos naturales. O sea, ahí es donde está la pugna política, porque pues ellos persiguen, como bien decían, Elon Musk, pues hablando maravillas ahorita del momento cumbre de Milei, pues sí, porque ahí están el litio, igual que en Bolivia, igual que en México. Entonces, pues el riesgo está latente, siempre es por el extractivismo de los recursos naturales, ¿no? Déjenme... No hay que olvidar eso, nada más. Muchas gracias a los tres. Déjenme ir rapidísimo a una pausa. Antes le dejo a la gente que nos acompaña a través de YouTube, X o Twitter, Facebook e Instagram la encuesta que le estamos haciendo hoy, que es ¿por qué ganó el ultraderechista Javier Milei? A, enojo con los partidos, B, propuestas libertarias, C, por su campaña estridente o D, por la crisis económica. Puede usted votar en @canal14mx. A la vuelta le leo algunos de los comentarios que ya están llegando. No tardamos, espérenos un par de minutos, por favor. Gracias por seguir en Canal 14. Tenemos 12 minutitos del último bloque, entonces voy a tratar de ser lo más breve posible para escuchar a nuestras personas invitadas. Dos comentarios justo contrastantes. Por un lado nos dicen en YouTube, esos votos son de castigo, esos votos de castigo son de risa porque los que se castigan son ellos mismos. Y otra cuenta nos dice, además Massa fue el que se encargó de la economía de Argentina, no debió ser candidato. Esa es otra pregunta. Rapidísimo pongo dos cosas sobre la mesa. La primera es este TikTok, que bueno, ya le dio la vuelta al mundo, vamos a verlo rapidísimo. Es Milei hablando de los recortes que hará una vez que tome posesión. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera, aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público, afuera. Bueno, ni vale la pena verlo completo, pero privatización de la petrolera, de los medios públicos, la eliminación de todas estas áreas. Entiendo que hay una parte que le toca a las provincias. Entonces, la primera pregunta que les dejo sobre la mesa para este último bloque es eso. ¿Qué tanto va a poder hacer verdaderamente? ¿Qué tantas puertas se van a poder abrir justo a estas redes, digamos, internacionales? Y para sumar, digamos, a la conversación y ya no meterme yo, les dejo un tuit de Eduardo Verástegui, el otro, digamos,
pues panelista de esta conferencia CEPAC en México, CIPAC, aspirante vía independiente a la presidencia en México. Digo, la verdad es que le faltan como el 93% de las firmas, entonces no sé si siquiera de hecho mencionarlo, pero bueno, ayer publicó un tuit que dice: libre portación de armas para legítima defensa. Sí o no, viva la libertad. Y lo pongo sobre la mesa porque ayer estuvo diciéndole zurda, maldita a periodistas, como además si ofender en femenino fuera más grave o algo así. Digo, nos retrata, digamos, de cuerpo completo al personaje. Pero ya había publicado un video usando armas de uso exclusivo del ejército y se había retractado. A partir del triunfo de Milei, vuelve a subir el video, ahora con mucho más énfasis en 3 tomas distintas, diciendo viva la libertad. Me parece que, digamos, este triunfo de Milei dio un aire de permisividad a este discurso libertario y un poco, pues, de radicalizarse como fórmula, digamos, para votantes, ¿no? Preguntarles por eso, ¿qué va a poder hacer Milei verdaderamente? ¿Qué no? Los contrapesos existen, pues. Y la otra es esa, ¿hay la posibilidad de un Milei mexicano? Por ahí algunas columnas hablaban de que el Bronco, con su idea de cortar la mano, que se volvió muy viral en el debate, era una especie de Milei. ¿Hay esa mira en México? Tenemos 12 minutitos, entonces les pido un poco abrir la mesa para cerrar con esto. Sí, Pepe, yo voy a tratar de ser, digamos, concreto. A mí no me parece que la experiencia de Milei sea extrapolable. Me parece que hay que separar, digamos, un par de cosas, ¿no? Ajá. Por un lado voy a decir esto porque lo voy a dejar después en manos de los mexicanos. A mí Verástegui me parece que no tiene ninguna posibilidad en términos de, digo, más allá de las cuestiones concretas de las firmas que tiene que lograr y del sistema de partido en México que lo hace tan difícil para candidatos, digamos, que vienen por fuera. Yo creo que, digamos, el gran problema de Verástegui, a diferencia de personajes como los que hemos hablado, como Milei, como Bukele, es que Verástegui no conecta con nadie. O sea, la ira de Milei es una persona rota, eso lo ha dicho gente que lo conoce hace un montón de tiempo, un tipo que sublima su odio o a sus padres o al mundo o al abuso que recibió cuando era chico, digamos, al bullying que recibió. Eso lo sublima en la política y eso conecta un montón con personajes, digamos, con votantes del país que claramente no tienen los mismos intereses económicos que tiene él, digamos, ¿no? A mí lo que me parece es que Verástegui suena todo falso, todo guionado, su indignación la ha comprado en cuotas en Electra, o sea, nadie le cree, digamos, nadie le cree a Verástegui esto, ¿no? Yo no voy a quitar, digamos, acá los peligros que pueden tener estos personajes, pero a mí me parece que es un tipo que no conecta con absolutamente nada, que simplemente está tratando de representar un papel, pero que no se lo cree ni siquiera él mismo, digamos, ¿no? Y después sí, con respecto a lo que dices de Argentina, hay una distancia, nosotros hablábamos con un politólogo, digamos, argentino esta semana, hay una gran distancia entre su voluntad de reforma y su capacidad para llevar adelante esas reformas, digamos, ¿no? Que tienen que ver con el funcionamiento objetivo del poder en Argentina, con no tener una mayoría, digamos, en el Congreso, con la cantidad de... Él puede gobernar por decreto, puede hacer algunas cosas por decreto, pero no puede desaparecer el Banco Central por decreto, ¿no? Entonces, en realidad, lo que tiene para hacer al alcance de su mano es algo que, en primer lugar, va a afectar, como te decía, digamos, el comentario de algún oyente, va a afectar a una gran parte de la población que lo votó, ¿no? Digamos, porque ya sabemos que cuanto más desaparece el Estado, digamos, la primera gente que va a sufrir con levantar los subsidios de los servicios o que con el aumento de los precios o lo que sea, es la gente que tiene menos poder adquisitivo, digamos, ¿no? Eso me parece que está clarísimo, que es algo que vamos a ver dentro de los primeros 3 meses. Un gobernante tiene 100 días tal vez de luna de miel, no más que eso, y a mí me parece que claramente, digamos, en los próximos meses vamos a ver los efectos de lo que, digamos, se votó, ¿no? Y Milei no es un libertario, ¿no? Básicamente es un tipo reaccionario. Se sabe que cualquier cosa que favorece, digamos, como la concentración de poder del capitalismo, digamos, al final termina favoreciendo a la gente más poderosa y más privilegiada de esta sociedad. Alina.
Bueno, yo partiría del año 2017. Cuando Donald Trump llega a la presidencia, lo que desata regionalmente es personajes como estos. Muestra su apoyo directo a Nayib Bukele, a Jair Bolsonaro. Recientemente, bueno, hemos visto que en el caso de México se refleja bastante con un Eduardo Verástegui que efectivamente ahorita no es amenaza, no significa realmente, digamos, algo de qué preocuparse, ¿no? Y lo digo abiertamente desde las izquierdas, no necesariamente creo que está en ese plano. Sin embargo, estos personajes tienen la coincidencia de que son expresiones de coyunturas muy específicas. No necesariamente un Milei hubiese tenido éxito hace 5 años, no sabemos si a lo mejor en otros 5 años lo hubiese tenido. Sin embargo, en estos puntos de quiebre, de pues, desencanto de las izquierdas, de estancamiento económico, incluso también de burocratización de los mismos procesos de izquierda, tienen pues mayor caldo de cultivo estos personajes. Entonces, estamos en un momento en donde ahorita no representan los Verástegui, incluso las Xochitl Gálvez, las Lili Telles, o personajes aún más a la ultraderecha como América Rangel en la Ciudad de México, una diputada que saliva a los golpes de Estado, que lo tuitea, que no tiene empacho en pedir un golpe de Estado aquí en el país. Es decir, estos personajes no necesariamente tienen un respaldo mayoritario, porque a diferencia de Argentina y de otros países, la pandemia e incluso el proceso inflacionario en el resto del mundo derivado de la guerra en Ucrania no pegó, no impactó en esas dimensiones en este país. Eso hay que tenerlo claro. Sin embargo, estamos también hablando de una antesala electoral. Las elecciones en México, al igual que en Estados Unidos, son el próximo año y México se enfrenta al gran reto que se han enfrentado los grandes liderazgos y procesos progresistas en los últimos 20 años, que es el relevo de esas dirigencias. Y aunque hay un proceso y hasta ahora las encuestas pareciera que la que se asume como coordinadora de los comités en defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, tiene una gran ventaja, lo cierto es que ante la ausencia de estos liderazgos, sean Evo, sea Rafael Correa, sea Hugo Chávez, etcétera, hay un nuevo proceso de reconfiguración de los mismos movimientos, de las mismas fuerzas progresistas. Ante la ausencia de Andrés Manuel el próximo año, sin duda la derecha va a tomar riendas en el asunto. Yo la verdad es que por eso siempre estoy insistiendo en que ya vimos cómo actúan estos sectores de ultraderecha para disputar ese sentido común, y en este caso pues es a través claramente de los grandes medios corporativos, del poder judicial y obviamente de la desestabilización política y económica. Así que en México creo que a pesar de que ahorita no representen un gran riesgo, sin duda las fórmulas fácilmente se pueden repetir y para ello necesitamos más información, más organización y movilización. Maestro Carlos, tenemos 2 minutitos. ¿Con qué nos dejas? Sí, bueno, primero que nada, antes de iniciar yo mis estudios de redes y todo esto, yo me aboqué durante algunos años a estudiar el modelo neoliberal. De ahí salió un libro publicado por la Autónoma Nuevo León en 2014, ¿no? Le titulé 30 años bajo el yugo neoliberal. Al final concluí que después de todo este impulso de modelo neoliberal sobre México, iba a quedar semiprivatizada la educación, una porción de salud pública y algunas cuestiones de seguridad pública. Al parecer me equivoqué porque pues ya vimos cómo Milei quiere destazar todo el Estado, no quiere dejar nada a nadie, nada que sea una cuestión pública les interesa a los neoliberales, ¿no? Porque finalmente es una fuera máscara, es un fuera máscara del verdadero proyecto neoliberal sobre América Latina que tienen planeado desde el consenso Washington en Estados Unidos. Entonces hay que decirlo muy claro. El proyecto de Milei es trazable hasta los intereses neoliberales de Estados Unidos, el poder oligárquico que se emerge desde ahí, ¿no? Y se impulsa y se mimetiza, como le he dicho, en diversos tipos. Por ejemplo, en Argentina ahorita pegó Milei, quizás en México, pues ya vimos que no pegó Xochitl Gálvez, está más que desinflada, no pegó Verástegui. Bronco pegó en el estado de Nuevo León, y más con estas medidas coercitivas, ¿no? De mochar la mano, y vemos cómo allá tienen la plomoterapia en Argentina. Entonces, digo, todas estas cuestiones de uso de armas, de castigos, digamos, sin tomar en cuenta los debidos procesos o la justicia, pues son parte de este discurso, ¿no? Porque están inmersos, y no hay que olvidar que gran parte de toda esta vorágine neoliberal, pues se ven los efectos. Ayer mismo, Banco BBVA decía, el 70% de nuestras ganancias viene de México. Pues sí, ese es un efecto neoliberal de haber privatizado los bancos hace 20 años. Entonces,
Si no, no estuvieran ganando todo ese dineral. Mientras aquí en México, pues, cada año se tiene que dejar una porción del presupuesto para pagar los intereses del FOBAPROA por más de 30 años. Entonces, esos son los efectos neoliberales que a lo mejor, como bien dijo Eliezer, los argentinos que votaron por Milei no lo ven porque no lo vivieron. Entonces, hay que informar, como dice Alina, hay que informar, informar e informar hasta que podamos romper estas estrategias de estridencia, de extravagancia, que al parecer, al menos en Argentina, al menos con Trump, hace 8 años funcionaron y llevaron al poder a este tipo de personajes, ¿no? Que finalmente son ultracapitalistas y de ultraderecha. Quizás no estén dentro de los partidos tradicionales de derecha, pero sin duda sirven y son para un mismo fin, es decir, incrementar el poder oligárquico. Maestro Carlos Jiménez, Eliezer Budasov, Elina Duarte, un privilegio escucharles. De verdad que muy valiosas sus participaciones. Muchísimas gracias por haber estado en esta emisión de #Polémica en redes. Por ahí hay hartos comentarios en redes sociales que les dejaré comentar y contestar también por allá. Muchísimas gracias. Un abrazo a los tres. Muchas gracias. Gracias también, como siempre, a la producción y, por supuesto, a usted que nos acompañó. Los resultados de nuestra encuesta son los siguientes. Perdón la falta de protocolo, pero no traigo mis lentes. ¿Por qué ganó el ultraderechista Javier Milei? A, hartazgo de la clase política, tuvo 15% de la votación. B, propuestas libertarias, solo 2%. Ahí creo que coincide con lo que decíamos por acá, no fue necesariamente un voto ideológico. C, estridente campaña, solo 7%. Y ojo, la crisis económica tuvo 76% de los votos. Una conversación que mantenemos abierta. Ojalá usted también participe por acá en los medios públicos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. La historia de quien fue el presidente del mandato más corto en México. ¿Qué decisión